Estás en Noticias de Altura con Sol Ángel Ochoa y ya tenemos aquí en cabina al presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Neri Ruiz, a quien le doy la bienvenida. Presidente, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Sol Ángel, buenos días a sus radioescuchas, un gusto estar aquí acompañándolo. Neri, hay muchos temas del Instituto Estatal Electoral que todas las personas queremos conocer. Pero antes de entrar con el tema de la Ley de Participación Ciudadana que acaban de presentar, me gustaría a mí dejar muy en claro un tema. A ver, hay una gran polémica en el tema de la asociación partidaria Vamos. A ver, esta persona, Norberto Barraza, quien preside esta asociación, ha señalado enérgicamente al Instituto Estatal Electoral, específicamente a usted como consejero presidente, de tener una actitud parcial y que tiene contubernio con Morena o con el gobierno del estado para tirarle las asambleas y para evitar su inminente registro. A ver, díganos la posición, la posición institucional. ¿Esto es cierto? ¿De qué van todos estos señalamientos que realiza Norberto Barraza? De ninguna manera, Sol Ángel. Primero que nada, decirle que este es un proceso que se lleva a cabo desde el año pasado, en enero. Se empezó con la manifestación de intención por parte de varias organizaciones de ciudadanos. Una de ellas es Vamos. Y nada más para precisar, el representante legal es Norberto Gracia. Y ahí se llevaron a cabo, a través de varias peticiones de ciudadanos, incluyéndolos a ellos, más de 200 solicitudes para llevar a cabo asambleas, de las cuales 157 fueron atendidas por el instituto, porque las demás se cancelaron o se reprogramaron. Es decir, durante todo el transcurso del año estuvimos llevando a cabo asambleas. A ninguna faltamos en el instituto. De las 157 que se realizaron, las realizamos en todo el estado. Y simple y sencillamente yo creo que la posición que tienen, pues no la comparto, mas sin embargo son suposiciones de ellos. Y nosotros tenemos la certeza de que el proceso que se llevó a cabo fue apegado a derecho. Tan es así que está en los tribunales actualmente y pues esperaríamos nomás simple y sencillamente a que se resuelva. Digo, los plazos para resolución de los tribunales ya están por vencerse. Es decir, la justicia electoral es rápida y el representante legal, Norberto Gracia, ya interpuso los medios de impugnación, 2 recursos de apelación ante el Tribunal Estatal Electoral. El representante legal no es Norberto Barraza. Es Norberto Gracia, el representante legal que tenemos registrado nosotros y con quienes hemos tenido contacto, con quienes hemos sostenido pláticas y a quienes les hemos explicado, incluyéndolo a él, de la situación jurídica que tiene el caso. Por eso le digo, independientemente de la postura que tienen en dicha organización, nosotros seremos respetuosos de la decisión que tomen los tribunales, que ya están a punto de resolverlo. No falta mucho tiempo ya para... A ver, usted como consejero, y más como consejero presidente, permítame preguntarle, Neri, ¿no ha tenido usted una postura de precalificar, todo el proceso de descalificar a la asociación Vamos, para decir, bueno, es que no cumplen con los requisitos antes de... A ver, primero que nada, la situación que se da en caso particular aquí es que tratan de equiparar la solicitud de registro con unas etapas previas de lo que hemos nosotros denominado la Constitución, porque así viene en un lineamiento para constituir partidos políticos. ¿A dónde nos lleva esto? A que a mí, en lo particular, como consejero presidente, me tocó llevar a cabo los trámites de esas asambleas, y eso fue lo que se resolvió. Nos han contemplado y nos han dicho que si por qué nosotros prejuzgamos esa parte. No, simple y sencillamente es muy distinta a la solicitud de registro, que es aquella que sí presentan los partidos o las organizaciones que cumplieron los requisitos, y en ella entra una comisión de consejeros que después pasa a Consejo General. En el caso particular, como se llevó a cabo con las otras 3 organizaciones, con más de 200 trámites, fueron a cargo de la presidencia de este instituto, y son las que me tocan a mí, son de las que yo puedo hablar. Y sin prejuzgar o no, le diría, nada más habría que esperar simple y sencillamente a que los tribunales resuelvan. ¿Por qué? Porque nosotros siempre nos apegamos a lo que señalan los lineamientos, la Ley General de Partidos Políticos, pero también hay una serie de criterios que emite tanto el Instituto Nacional Electoral como los tribunales, y nos hemos apegado a ellos. Y por ejemplo, en el caso, Neri, de los videos que salieron en redes sociales, donde evidentemente se utilizó la fuerza pública para tratar de inhibir la participación ciudadana, que digo que es algo que ustedes como instituto tienen que preservar, ¿no? El exacerbar la participación, alentar a esta participación, pero ves autoridades municipales, en el caso de San Luis de Colorado, Nogales. ¿Qué pasa ahí? ¿Ustedes qué hacen como autoridad ante este tipo de situaciones?
Nosotros recibimos la denuncia que nos presentaron ellos, la presentan directamente ante las autoridades de la Fiscalía de Delitos Electorales y nos transmiten a nosotros una copia, nos remiten copia. Esa será analizada en su caso una vez que ya pase a la comisión para hacer el análisis correspondiente. Es decir, ellos conocen las instancias, fueron asesorados para presentar las denuncias correspondientes y serán las autoridades competentes, que en este caso la Fiscalía, quien definirá. Definitivamente no se debe de inhibir la participación ciudadana, nosotros estamos para fomentarla, pero cada uno dentro del ámbito de su competencia. Y nosotros en pláticas con la Organización de Ciudadanos Vamos, les hicimos del conocimiento pues que estaríamos atentos primero a que nos presentaran esa denuncia, lo hicieron el día 30 de diciembre, y decir pues que una vez que se den los trámites para resolución, pues nosotros atentos ahí estaríamos para Pero resolver. ¿no le parece extraño, presidente, que se den ese tipo de situaciones en este contexto? No va, a ver, uno le parece extraño que se dé así y la otra no va a inhibir, digamos, en 6 años, donde se vuelva a ver la convocatoria, a que digan las mismas asociaciones, ¿para qué? Si de todas maneras solamente se van a registrar a los que les conviene al gobierno presente. Pues aquí, mire, yo lo que insisto es que las organizaciones de ciudadanos, 3 de ellas llevaron a cabo asambleas, casi 157 asambleas válidas que realizaron, digamos, que fueron realizadas de manera formal, en donde hubo sucesos de ese tipo en 2 de ellas y fueron denunciadas ante las autoridades. ¿Qué es lo que sí debemos nosotros hacer un llamado? Pues esas las autoridades a que no realicen esas conductas. Ahora será la Fiscalía de Delitos Electorales quien definirá si hubo alguna transgresión a las normas. Nosotros ahí lo hemos platicado con la organización. Hemos insistido en que todos los documentos que nosotros tenemos son puestos a su disposición y pues serán las autoridades, ahora sí, tanto el tribunal como la fiscalía quienes resuelvan eso. Entonces, a ver, nada más para que quede claro, presidente. ¿Usted niega cualquier contubernio entre el Instituto Estatal Electoral que usted representa, el gobierno del Estado, llámese Morena o partido, bueno, que está en el poder? Sí, totalmente. Mire, de hecho, nosotros hemos recibido la Organización de Ciudadanos en 3 ocasiones en el instituto, tanto el suscrito como consejeros integrantes y consejeras integrantes de la Comisión de Partidos Políticos Locales. Y hemos explicado de manera detallada cuál es la situación. Creo que ellos han optado por la vía tanto jurídica como mediática y nosotros hemos sido respetuosos de esa parte. Por eso insisto en que esperemos nada más a que se resuelva por parte de los tribunales. ¿Están tergiversando la información, Norberto Barras, con las entrevistas que da? Pues mire, ya no me gustaría ahondar más en ese tipo de situaciones. ¿Por qué razón? Nosotros hemos explicado el aspecto técnico, el aspecto normativo, que es el que nos toca, y ellos ya agotaron su opción de acudir a un tribunal. Pues será el tribunal el que resuelva y nos dé o a la razón a nosotros o la razón a... Pues ahí están, van a ser los tribunales los que digan, pues, quién tiene la razón. Presidente, en otro tema, presentaron una nueva ley de participación ciudadana. ¿De qué va esta nueva ley? Primero que nada, se presenta de manera respetuosa al Congreso una propuesta de varias iniciativas, digamos, que son presentadas por la ciudadanía. El instituto realizó en el mes de noviembre, el día 14, un foro de participación ciudadana, donde invitamos a estudiantes, a académicos, a investigadores, a empresarios, a ciudadanos en general, a que hicieran su aportación para poder armonizar, actualizar la ley de participación ciudadana. Esta nace y tiene su origen en 2011, en julio de 2011, y a la fecha no ha sido modificada. Y la importancia de este foro tuvo que ver con el hecho de acudir a la ciudadanía para que el instituto fuera la vía a través de la cual presentamos nosotros propuestas. Hubo 27 propuestas de reforma a los 8 mecanismos de participación ciudadana que existen y en donde esencialmente nosotros apelamos a 2 aspectos esenciales. Uno, que haya mecanismos de participación ciudadana más eficientes, más prácticos, y la segunda, que permitan que el Instituto Estatal Electoral, a través del uso de tecnología, abarate este tipo de procedimientos, los agilice y los haga más rápidos y más eficientes. Entonces, esa es la intención. Acudimos al Congreso del Estado a entregar esas propuestas que fueron hechas por tanto la ciudadanía como los académicos que le mencionaba ahorita, en donde pues ahora sí será puesto a consideración de los diputados para que ellos sean los que decidan cuáles sí, cuáles no procedan. ¿Cuál sería el término, digamos, el plazo que tendrían que tener, el Congreso del Estado para presentar esta iniciativa, ya después de pasar por las comisiones, etcétera? No hay un plazo legal perentorio, así que nos diga que vence tal fecha como la materia electoral, pero sí nosotros apelaríamos a que se hiciera un análisis lo más rápido posible para que podamos contar con esos mecanismos, pues digo, si se puede, a la brevedad posible.
Estamos hablando con Neri Ruiz, presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, que nos está hablando precisamente de la propuesta de ley para la participación ciudadana que se presentó ante el Congreso del Estado con las nuevas formas. Gobernador, le iba a decir, Neri. Si usted es el árbitro, usted no es el... Bueno, mire, quisiera preguntar, yo sé que esta ley es sumamente importante, pero sí quisiera preguntarle, se hicieron varios foros. ¿Qué acciones se tomaron para la promoción y los talleres que se hicieron? ¿Realmente se tomó en cuenta a la sociedad civil para que participaran? Porque yo estuve en algunos y sí vi que eran ponencias más bien, pero pues ¿en qué momento recolectaron el sentir de colectivos, de academia, digamos, de asociaciones civiles que son, pues, que se dedican precisamente al tema de participación ciudadana? Fíjese, el foro se llevó a cabo el día 14. El foro en donde ya se hace y se concentran todas las propuestas. Sin embargo, estuvimos un mes antes lanzando una convocatoria a toda la ciudadanía, a todos los presidentes municipales, en las universidades, y fue ahí donde se empezaron con los registros de propuestas. Por eso dice usted, al final hubo 4 mesas en donde ahí ya se concentraron los diversos mecanismos, 2 mecanismos de los de la ley de participación en cada una de las mesas. Pero fue un trabajo de más de un mes de convocatorias, de propuestas, en donde estuvimos asesorando a cada uno de los ponentes que tuvieron, por eso las 27 propuestas que se recibieron. No es un foro en donde llegan, se sientan y nos hacen la propuesta, es un trabajo previo que se realizó desde el instituto. Ojo con la colaboración, y debo reconocerlo, por ejemplo, estuvieron la organización de ciudadanos como Cómo Vamos Hermosillo, pero también Canacintra, Hermosillo, la Universidad de Sonora y varios ayuntamientos, principalmente, por ejemplo, Hermosillo estuvo con nosotros ahí acompañándonos, pero se extendió la invitación a los 72 ayuntamientos, estuvieron presentes, si no mal recuerdo, 12 presidentas y presidentes municipales ahí, estuvieron varios diputados, es decir, sí hubo una participación muy amplia, pero también decirle de la comunidad indígena, de la entidad donde ellos hicieron varias propuestas, también la comunidad LGBT que tuvo propuestas, jóvenes de la universidad que estuvieron ahí participando de manera activa, es decir, sí fue amplia la difusión, por eso le digo, se concluye con ese foro, y ese foro al final tiene como resultado esas propuestas que nosotros remitimos al Congreso del Estado. Presidente, a ver, si lo pudiéramos traducir para quienes nos escuchan y que no son muy amenos de seguir toda la vida pública, ¿cómo les beneficia esta ley de participación ciudadana? Póngame un ejemplo. Por decirle, existen 8 mecanismos, varios de ellos, de hecho uno únicamente se ha aplicado en materia a nivel municipal, que tiene que ver con las consultas vecinales. Y las consultas vecinales, por ejemplo, tienen que ver con la necesidad que tiene la ciudadanía de un municipio, o ya sea de una colonia, para hacerle llegar a sus autoridades alguna intención, alguna necesidad. Y eso, por ejemplo, puede ser muy fácil porque se pueden formar comités de participación ciudadana a nivel colonia, y esos pueden organizar cualquier tipo de... ¿Qué municipio lo hizo, presidente? Hay 2 municipios que lo han realizado, que es Nacozari y Moctezuma. Entonces, esos 2 municipios realizaron consultas. ¿En Hermosillo nunca se ha hecho? En Hermosillo el único mecanismo que hemos hecho y donde hemos apoyado al instituto, al ayuntamiento, perdón, fue el presupuesto de participación ciudadana. O sea, es un presupuesto participativo, se le llama. Ahí donde el ayuntamiento pone a consideración de la ciudadanía un porcentaje del presupuesto de ingresos que tiene para que sea la ciudadanía la que decida a qué obras. Es el presupuesto Creces, creo que tiene este programa el alcalde Toño Estacerán. Ese es el presupuesto que hizo el ayuntamiento. La ley de participación ciudadana se llama presupuesto participativo, y ahí es donde la ciudadanía decide a qué obras le destina un porcentaje de los recursos públicos. Es decir, todos esos mecanismos deben de ser conocidos por la ciudadanía para que puedan ser aplicados, pero también es importante que nosotros los hagamos mecanismos ágiles, prácticos, en donde sea fácil organizarse, fácil solicitarlo, y le pongo ejemplos, ¿no? Para solicitar una consulta popular, por ejemplo, una iniciativa popular para una ley, se requiere del 1% del padrón electoral, que en Sonora son más o menos 2.160.000 personas, pues ocuparían 21.600 firmas. Dentro de las propuestas que tiene esta propuesta que mandamos al Congreso, dice que sea el 0.13%, es decir, ya se reduce sustancialmente para que sea más accesible. ¿Que hablaríamos de cuántas personas? Estamos hablando aproximadamente nosotros 3,000 y pico de personas. O sea, ya no serían los 21.600. Ya los tengo yo en Facebook, esos. Entonces se podría presentar cualquier iniciativa de ley para que el Congreso la analice. Entonces, ese es uno de los mecanismos. Es decir, todos los mecanismos tienen una bondad, tienen un beneficio que puede ser aplicado a la ciudadanía. Por ello, la importancia de que los actualicemos. Desde 2011 no ha sufrido ninguna actualización. Por eso nosotros consideramos que es momento
y en donde utilicemos tecnología, es decir, mecanismos electrónicos, pueden ser urnas con las cuales cuenta el instituto, pocas de ellas, sin embargo contamos, pero también con formatos, digamos, y mecanismos de solicitud mucho más ágiles, más rápidos. Es decir, ya podemos contar con la aplicación para la captación del apoyo ciudadano del INE, para hacer el cómputo de esas 3,000 firmas o 21,600 que son actualmente, lo que facilita, ya no es a mano, etcétera. Y habría unos mecanismos de ese tipo. Bueno, tengo entendido que uno de, digamos, de estos mecanismos que se ha utilizado para presentar una iniciativa ciudadana ha sido lo que realizaron estas activistas con la 3 de 3 que les presentaron a ustedes, que luego se les presentó al Congreso. ¿En qué proceso va esta 3 de 3 de ningún agresor al poder, nadie que tenga deudor de pensión alimenticia o que tenga algún denuncias por violencia sexual, ¿no? Le explico, la iniciativa 3 de 3 nace en el proceso electoral pasado y en esa iniciativa se solicita 8 entidades nada más a nivel nacional, la aplicamos en el proceso electoral pasado, Sonora fue una de ellas, Sonora fue la única que canceló una planilla que se estaba registrando porque... Sin ser ley todavía, presidente. No es ley, se tomó una acción afirmativa, que es una medida que puede tomar el Consejo General del Instituto en aquellos casos en donde no exista una ley, pero que ya sea necesario la aplicación de esa norma. Y me explico, desde el año pasado se hizo desde el proceso electoral pasado, se aplicó en el estado de Sonora y que culminó con la cancelación de una planilla para ayuntamiento en el municipio de Guaymas, porque uno de los candidatos, el que encabezaba la presidencia municipal, estaba denunciado y fue acusado y estaba sentenciado firme por deudor moroso de alimentos. Es decir, una de las 3 causales, que es la violencia sexual, la deudor alimentario y la de que tenían violencia, que genere violencia contra las mujeres, entonces se aplicó aquí en Sonora. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Hay un grupo de mujeres que es la Observatoria MX en Sonora, que encabeza Leticia Burgos, presentó una iniciativa popular. La iniciativa popular es un mecanismo de participación ciudadana en donde dice que un grupo de ciudadanos que sabe por lo menos el 1% del padrón electoral, por eso el monto de los 21,600, podrá presentar una iniciativa ante el Congreso. Esa iniciativa fue presentada físicamente en el instituto, pero se presentó en el instituto porque en ese momento el Congreso del Estado estaba cerrado por una cuestión ahí de un problema que tenían. Estaba tomado, por decirlo. Pero fue recibida por el Congreso del Estado. Actualmente está en el Congreso del Estado, está llevándose a cabo los trámites que se dan en la ley orgánica del Congreso y se le está dando el trámite correspondiente. Necesariamente tiene que resolverse, esa petición para que impacte en la ley electoral 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Presidente, a ver, en caso de que no pasara, digamos, para el próximo proceso electoral, estos 90 días antes, se va a proponer, digamos, nuevamente esta acción afirmativa desde el Instituto Estatal Electoral, como ya lo hicieron en el proceso anterior. Primero, mire, habría que esperar una cosa. Está una iniciativa de reforma electoral en el Senado de la República. Híjole, está siguiendo el proceso electoral, el denominado Plan B. En ellas se contemplan, en este caso particular, 2 normas jurídicas. Una, la modificación de la fecha de inicio del proceso electoral, que la quiere cambiar a la 3ª semana de noviembre. Y la segunda tiene que ver con una reforma en donde se imposibilita a los institutos electorales a que podamos emitir acciones afirmativas. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos supuestos. Primero, número 1, que no se apruebe en el Senado y que no se publique esa norma, entonces no entraría en vigor. La otra es que siendo impugnada no resuelva la Suprema Corte antes de aproximadamente el 2 de junio, que es la fecha límite para que se aprueben reformas en materia electoral que puedan aplicar al proceso electoral con las normas vigentes, que son de septiembre, el inicio del proceso. Entonces, ¿qué implicaría? Que si se da ese supuesto de que no hay vigencia de una nueva reforma, en consecuencia nosotros, si no lo hacen los congresos locales, el Congreso Local de Sonora, tendríamos la atribución para llevar a cabo esa acción afirmativa de nueva cuenta. Y digo, ya hay muchos ejemplos, ya fue aprobada Yucatán, Sinaloa, Nuevo León, y ya tenemos los parámetros muy claros para poderlo hacer, pero en este momento en particular se encuentra en el Congreso del Estado y le toca al Congreso del Estado el resolverlo. Digo, estamos dentro de los plazos para ello. Por cierto, presidente, Sonora es uno de los estados que también, y lo decimos con orgullo porque pareciera que es malo, pero que tiene más sentencias en el tema de violencia política. Se le ha perseguido el tema, ¿no? Aquí en Sonora. La violencia política contra las mujeres. A ver, nosotros ocupamos el 7º lugar nacional en registro de personas sancionadas. Hay un registro nacional, hay un registro estatal. Oaxaca
Oaxaca tiene el primer deshonroso lugar, Sonora tenemos el 7º lugar con 13 casos registrados. Y esos casos son porque han sido denunciados por parte de ciudadanas y ciudadanos también, pero esencialmente ciudadanas que han considerado que se generó violencia política contra ellas, y los tribunales ya han resuelto. Y de ellos son 2 presidentes municipales que se encuentran registrados, pero también una mujer. Y también... una mujer que cometió violencia política contra otra mujer. Una mujer que cometió, una ciudadana, no era servidora pública, que cometió violencia política contra otra mujer. Entonces, pero también existen medios de comunicación que fueron sancionados durante el proceso electoral pasado, y son 8 de los casos, por ejemplo. Entonces, por ello la importancia de que se conozca el tema ese de la violencia política contra las mujeres. Sí es un tema novedoso, porque empieza en 2020 en el Estado. El protocolo, ¿no? El protocolo para atender... Sí. Empieza con la creación de una ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, se modifica el Código Penal y se modifica la ley electoral y una serie de disposiciones. Y es ahí donde nace y generamos nosotros un protocolo, un procedimiento de denuncia, un reglamento para que se denuncie. Y hemos coordinado junto con las instituciones, por ejemplo, Tribunal Estatal Electoral, Fiscalía de Delitos Electorales, el Instituto Sonorense de las Mujeres, en el Observatorio de Participación Política de las Mujeres, la capacitación que concluimos hace una semana en los 72 municipios, en ese tema en particular, en donde consideramos que era muy, muy importante el capacitar a los presidentes, a las presidentas, pero también a todos los funcionarios de los ayuntamientos en esa materia. Que por cierto, a ustedes le toca presidir este año, todavía no, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres. ¿Cuándo nos van a dar, digamos, el informe de los resultados de las actividades que han realizado? A ver, tenemos que concluir en este mes, el 31 de enero. Hoy. El día de hoy estamos viendo la presentación del informe, con gusto los invitamos, en donde se concluye un periodo y habría que ver la entrega del observatorio a los integrantes, pero pues estamos en esa etapa. Dura un año, ya el Instituto Estatal Electoral concluyó con ese periodo, nada más estaremos en espera de las formalidades para hacer la entrega. Pues y ahí vamos a estar. Presidente Neri, algo que no le haya preguntado, que quiera agregar. No, pues simple y sencillamente invitarlos al Instituto Estatal Electoral. Tenemos una página www.iesonora.org. Nosotros transmitimos todas nuestras reuniones, nuestras sesiones en vivo. Están siempre los partidos políticos activos. Publicamos de manera previa nuestras resoluciones antes de aprobarse para que sean del conocimiento de la ciudadanía. Y ahí está toda la información con la que cuenta el instituto a disposición de la ciudadanía. Invitarlos pues a estar atentos a las convocatorias. Presidente, nada más sácame de una duda. Las nuevas, estas asociaciones partidarias, en caso de que se conformen como partidos políticos, ¿van a tener participación en el próximo proceso electoral? Sí. De hecho, el día de hoy sesiona la Comisión de Partidos Políticos para informar que hubo una solicitud de registro y esta comisión tendrá un plazo de 60 días para resolverla. El plazo final es el 30 de junio de este año 2023 para decidir qué va a pasar con todas estas organizaciones. ¿Solamente uno cumplió con los requisitos? Una solicitado y hasta donde ¿Cuál va, es, previa a la revisión, es Partido Sonorense, se llama. Entonces, se está revisando apenas, inicia el proceso de revisión de esa organización. Y una vez que ya se apruebe por parte del Consejo General, en su caso, si es que se aprueba, a partir del 1 de julio tiene derecho a prerrogativas, a formar parte del Consejo General y a participar en el siguiente proceso electoral 2023-2024. Si se agrega este partido sonorense, ¿cuántos partidos tendríamos en el estado? Habría 10 partidos, serían 3 locales, 7 nacionales, entonces tendríamos ahí los 9 partidos que actualmente existen, más uno. Y tienen que ir solos, ¿verdad? El partido sonorense tendría que ir solo. Sí, existe un impedimento legal para los nuevos partidos políticos de ir en coalición o candidaturas común con otros partidos durante su primer proceso electoral. Van solos en el primer proceso. Pues ahí está. Él es Neri Ruiz, presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Presidente, le agradecemos mucho por habernos acompañado en esta entrevista el día de hoy. Un gusto saludarlos, Ángel.